Bien, el día de hoy quisiera hablar un tema que creo que es importante que toquemos, ya que en muchas ocasiones es esencial para lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Hemos estado hablando acerca de las emociones, ¿verdad? Todo este mes, una serie acerca de las emociones. Y hoy quiero tocar un tema que también creo que es importante que nosotros entendamos que Dios quiere hacer algo a través de eso que a veces pasamos en la vida. Y quiero hablarles acerca de las heridas en el corazón, las heridas en el alma, ¿verdad? Cuando hablamos de las heridas, hablamos de las cosas que nos suceden en la vida. Pero yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias que nos han marcado, ¿cierto o no? ¿Verdad? Cosas que a lo mejor no nos han dejado seguir avanzando, creciendo, porque de repente eso nos detiene, ¿verdad? Para poder seguir cristianamente en lo que Dios quiere para nosotros. Mucha gente pasa por situaciones así en la vida que a lo mejor no ha conocido de Dios y no le puede dar un enfoque para lo que Dios quiere hacer a través de esas cosas, ¿sí? Pero a nosotros que hemos conocido al Señor y que pasamos por ese tipo de situaciones en nuestras vidas, yo creo que Dios tiene un propósito en cada una de esas cosas o heridas que nosotros hemos experimentado en el transcurso de la vida. Entonces habrá personas que viven dañadas, marcadas por algún suceso que pasaron en alguna etapa de su vida, en la niñez, en la adolescencia, aún de adultos, ¿verdad? Hay personas que pasan por situaciones en su vida que son marcadas. Y lo que nos damos cuenta es que las heridas en el corazón, en el alma, afectan nuestra calidad de vida. ¿Cuántos sabían eso? Las heridas en el corazón afectan tu calidad de vida, ¿verdad? Se dice por ahí que hay un estudio que cuando una persona vive herida en el corazón, que está pasando por depresión, que está pasando por ansiedad, ¿sí? Vive menos que una persona que vive normalmente, porque la mente empieza a trabajar, ¿verdad? Y se empieza a desgastar, ¿sí? Entonces yo creo que Dios quiere obrar, ¿verdad? A través de esas circunstancias de la vida que en ocasiones llegamos a vivir muchas de los que estamos aquí. Entonces, una persona herida emocionalmente y que no pide ayuda o no deja que Dios sea parte de su proceso, terminará luchando solo o sola, ¿verdad? Cuando no pedimos ayuda vamos a terminar luchando solos o solas, y es donde el enemigo aprovecha, ¿verdad? Es donde el diablo aprovecha a mandar esos dardos a nuestra mente y logra traer pensamientos negativos, depresivos, ¿verdad? Y hasta de suicidio en muchas ocasiones. Hay una historia acerca de un hombre que era copiloto de una línea aérea, ¿verdad? Allá en Alemania, llamado Andreas Lubitz. A lo mejor muchos escucharon la noticia, pero si no, de todos modos se las voy a contar, ¿verdad? Este hombre era copiloto de una aerolínea, ¿verdad? Y la aerolínea no se había dado cuenta o no sabía que este cuate estaba pasando por una enfermedad de depresión. Entonces, en un vuelo que hicieron, dice la noticia, ¿verdad? Que cuando el capitán salió un momento al baño, ¿verdad? Este hombre, ¿qué creen que hizo? Se encerró en la cabina, ¿verdad? Tomó el control del avión y de ir a una altitud empezó a descender. ¿Sí? Empezó a descender hasta que llegó y se estrelló en una montaña. O sea, su depresión, sus pensamientos suicidas lo llevaron a estrellar un avión donde murieron 150 personas, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que las heridas, ¿verdad? Así como este hombre, dolorosas, dejan una marca en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, estas heridas pueden venir por traumas, relaciones tóxicas, pérdidas significativas o eventos estresantes en nuestro pasado. Todos en algún momento hemos experimentado eso, ¿verdad? Como decía, de hecho, algunos en este momento quizás estamos pasando por situaciones que nos han marcado en nuestra vida. No levante la mano, ¿verdad?
No levanta, pero a lo mejor muchos de nosotros que estamos aquí estamos pasando o estamos viviendo por cosas que nos han marcado, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de rechazo, cuando se habla de abandono, cuando se habla de infidelidad, cuando se habla de traición, cuando se habla de humillación, es como echarle limón a esa herida, ¿verdad? Y cuando se tocan temas así de delicados, a veces no toleramos que estén hablando de alguna situación de ese índole, ¿verdad? Entonces, el problema yo creo que no es recordarlo, ¿verdad? Ese no es el problema. El problema es cómo nos está afectando esas situaciones en nuestra vida, ¿sí? Quizás no nos damos cuenta que solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan a las personas que están a nuestro entorno. Llámese esposo, hijos, familia, amigos, ¿verdad? Esas heridas llegan a provocar que no solamente me dañen a mí, sino a la gente que me rodea. Yo tenía un tío, me acuerdo cuando estábamos chicos, ellos vivían en un pueblo, ¿verdad? Y mi tío había sido desde niño marcado por una situación por parte de mi abuelo, en este caso, ¿no? Mi abuelo por alguna razón lo empezó a rechazar siendo un niño, diciendo que él no era su hijo, ¿verdad? A lo mejor muchos tenemos un conocido así, ¿verdad? Y lo empezó a dañar, le empezó a hablar palabras de rechazo, ¿verdad? Siendo un pequeño, a la edad, no sé, de 14 a 15 años, él se empezó a tirar mucho al alcohol. A tomar por esa herida que había sufrido desde chico, ¿sí? Entonces, por alguna razón de la vida, mi tío se casó, ¿verdad? Se casó, tuvo sus hijos, pero nunca sanó su corazón o nunca sanó su vida. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que él empezó a repetir quizás el mismo patrón ahora con su familia, diciendo que un hijo de él no era hijo de él. ¿Me explico? Entonces había sido dañado y tanto fue lo que él sintió en su corazón desde pequeño tirándose el alcohol. Yo recuerdo que a nosotros, yo estaba más chico, ¿verdad? Y me decía, panzón, ven para acá, ¿verdad? Así me decía mi tío junto con otro primo que dice, ve a la farmacia y compra unas botellitas de alcohol, ¿verdad? Y nosotros pues estábamos chicos, ¿verdad? Y pues sí, nosotros nos gustaba ir porque sabíamos que el cambio, que hacía, nos lo quedábamos, ¿verdad? Y a nosotros nos gustaba ir porque nos quedábamos con el cambio y realmente pues no sabíamos tanto en nuestra ignorancia de lo que estaba aconteciendo con él. Pero entonces él ya llegaba al tal grado que ya se tomaba los alcoholitos esos que venden en la farmacia así como agua, ¿verdad? Y si no había alcoholitos, perfumes. O sea, ya era tanto su alcoholismo que ya tomaba perfumes, ¿verdad? Y lamentablemente murió mal, o sea, porque solamente lo encontraron tirado, ¿verdad? En su sala, murió de cirrosis y así terminó. Pero la situación es que nunca sanó su corazón, nunca sanó su vida, ¿verdad? Y es triste saber que llegas quizás hasta la muerte, ¿verdad? Sin poder ser sanado en tu corazón, sin poder tener una vida digna como Dios quiere que la tengamos, ¿verdad? Porque a veces no abrimos esa puerta en nuestra vida, en nuestro corazón, para ser sanada. Entonces, hay una gran verdad. Dios quiere sanar cada herida por circunstancias que hemos vivido. Pero algo bien interesante es que necesitamos venir a Él. Si tú estás pasando por alguna situación en tu vida que te ha estado marcando en tu corazón, debes de saber que necesitas acercarte a Dios. ¿Estamos bien? Entonces, ¿hay algún propósito cuando pasamos por algunas vivencias malas en nuestras vidas? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? A ver, está muy indeciso. ¿Sí hay un propósito en esas situaciones en nuestra vida? Sí hay un propósito. Pero cuando venimos a Él, cuando venimos a sus pies, encontramos un propósito en esas situaciones dolorosas por las cuales estamos viviendo. Entonces, creemos que Él puede transformar tu experiencia dolorosa en un propósito extraordinario, ¿verdad? El asunto es cómo afrontamos esas cosas, ¿verdad? Entonces, hay dos cosas: o vivo dejando que el dolor
que el pasado me marque, influya sobre mí, o le doy la oportunidad a Dios de que lo que yo viví tenga un propósito? ¿Verdad? Solamente hay dos cosas: o vivo marcado por toda mi vida, dañado, no solamente dañando mi vida, sino a mi familia, o número dos, le doy la oportunidad a Dios que Él tome ese dolor, que Él tome esa tristeza y le busque un propósito extraordinario, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos enseña, ¿verdad? Ya entrando un poquito más a materia, ¿verdad? De un joven llamado José. ¿Cuántos han escuchado hablar de José? José el soñador, como muchos lo conocen, ¿verdad? No José el de la tienda, ¿verdad? Sino José el de la Biblia, José el soñador. Y quizás muchos nos vamos a poder identificar con las situaciones que él experimentó, ¿verdad? Ahorita que empecemos a analizar un poco acerca de la vida de José, a lo mejor vas a decir, yo me identifico en esta parte con él, ¿verdad? Y vamos a ver cómo José descubrió un propósito extraordinario con la ayuda de Dios. No esté serio, ríese, ¿verdad? Poquito. Entonces, dice la palabra de Dios que José creció siendo claramente el hijo preferido de Jacob, ¿verdad? Él era el primogénito de Raquel, la esposa favorita de Jacob, ¿sí? Que había fallecido dando a luz a su segundo hijo Benjamín. Entonces Jacob tuvo dos esposas. Bueno, si leemos la palabra, dice que Jacob tuvo dos esposas y tuvo dos concubinas. En total tuvo 4, ¿verdad? 4 mujeres con las cuales tuvo hijos. Era un tremendo, ¿verdad? Jacob era tremendo. Entonces, en total con esas mujeres tuvo 12 hijos. Y José era uno de sus hijos favoritos. ¿Por qué? Si vamos a la historia nos damos cuenta que Jacob, ¿verdad?, trabajó por su esposa Raquel 7 años. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que Raquel era una mujer hermosa, ¿verdad? Con una cara hermosa, con un cuerpo hermoso, así como mi esposa, ¿verdad? Bueno, yo no trabajé 7 años, bueno, sí, casi 7 años, ¿verdad? Porque duramos 7 años casi de novios, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Jacob trabajó 7 años por su esposa Raquel. Pero en el transcurso, en el suceso de esos 7 años, cuando ya, yo creo que terminó el último día, cuando Labán le dijo, ya vamos a hacer una fiesta y te voy a entregar ahora sí lo que trabajaste, ¿verdad? Entonces dice que ya en su noche de bodas, ¿qué creen que pasó? Le dio a Lea, ¿verdad? A la hermana de Raquel. Imagínate, ¿no? A Lea la fea le decían, ¿no? Le da a Lea y dice que Jacob se saca de onda y dice, o sea, ¿qué onda? Pues tú no eres Raquel. Va con Labán y dice, me has engañado, ¿verdad? Yo te pedí a Raquel y tú me diste a Lea. Y Labán le dice muy, pues sí, mira, pues es que aquí no hay chivo brincado, chivo quedado, ¿verdad? No, aquí primero va la mayor y luego la menor, ¿verdad? Dicen por ahí que es el primer desentonado, ¿verdad? Le pidió la menor y le dio la mayor, ¿verdad? Entonces, Jacob le reclamó, ¿verdad? Que por qué le había dado eso. Entonces dice, ok, si quieres a Raquel vas a trabajar otros 7 años más. Imagínate, 7 años, 14 años le costó a Jacob haberse casado con Raquel. Por eso la amaba tanto, ¿verdad? Por eso la amaba tanto. Entonces, José era el hijo favorito, ¿verdad? De Jacob. Y dice que en una ocasión, en una demostración de amor, le hizo una túnica acá bien hermosa, como una playera del América, ¿verdad? Y se la da, ¿verdad? Y le dice, esta túnica es para ti, ¿verdad? Y una túnica preciosa, dice, y que se la dio a José, ¿verdad? Entonces, todavía más sus hermanos, o sea, lo empezaron a odiar mucho a José, ¿verdad? Porque era el favorito. Entonces, Jacob amaba a José mucho. Los 10 hermanastros de José lo odiaban que fuera el predilecto. Entonces, la mayoría eran hijos de su esposa Lea, ¿verdad? A la cual se había casado la primera vez. Entonces, José siendo el hijo,
esto es bien interesante porque recordemos que Jacob fue uno de los hombres más, de los patriarcas más grandes del pueblo de Israel, ¿verdad? De hecho, cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿verdad? Entonces Jacob tenía un puesto grande, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Pues era uno de los patriarcas de Israel, ¿verdad? Mayores. Y nosotros podíamos entender cómo José, siendo el hijo de uno de los patriarcas mayores de Israel, pudo pasar por todas estas situaciones, ¿verdad? Y nos damos cuenta que todas esas situaciones son parte de la vida que en ocasiones nosotros empezamos a experimentar. Ojo, claro que esas situaciones nos deben de llevar a marcar un propósito eterno en Dios. ¿Sí vamos bien? Si no, dígame, no entendí, dígame, ¿verdad? Yo con toda confianza le vuelvo a explicar, si no, aquí está el pastor, ¿verdad? Entonces, uno podría pensar eso, ¿verdad? ¿Por qué José pudo pasar por ese tipo de cosas? Entonces, aún así José descubrió el propósito que Dios tenía para él a través de su sufrimiento. Entonces, ¿cuáles heridas vivió José en su transcurso de la vida? Una de las heridas que vivió José lo podemos ver en Génesis 35, 16 al 21, ¿verdad? Y lo primero que podemos encontrar es que José quedó huérfano, ¿sí? Quedó huérfano, ¿sí? Desde muy pequeño José quedó huérfano. Y dice Génesis 35 del 16 al 21. Dice: una vez que salieron de Betel, Jacob y su clan avanzaron hacia Efrata, pero Raquel entró en el trabajo de parto mientras aún estaban lejos de ahí, y sus dolores eran intensos. Luego de un parto muy difícil, la partera finalmente exclamó: no temas, tienes otro varón. Raquel estaba a punto ¿de qué? De morir, ¿verdad? Pero con su último suspiro puso por nombre al niño Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Sin embargo, el padre del niño llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Así que Raquel murió y fue enterrada en el camino de Efrata, es decir, a Belén. Jacob levantó una columna conmemorativa sobre la tumba de Raquel, la cual puede verse hasta el día de hoy. Entonces Jacob siguió su viaje y acampó más allá de Migdal Edar, ¿verdad? Entonces, lo primero que podemos encontrar, la primera herida que tenía José fue que quedó huérfano de madre, ¿verdad? Entonces, era un niño pequeño. Entonces, yo creo que la pérdida de la mamá, y no me vayan a tomar a mal los papás, ¿verdad?, es más dolorosa que la pérdida del papá. Porque la mamá en cierta manera une a la familia, ¿verdad? O sea, la mamá como que tiene esa... Incluso, bueno, yo en mi familia tengo, por parte de una tía, ¿verdad? Mi tía murió. Yo recuerdo que mis primos, cuando estaba mi tía, eran unidos, ¿verdad? Estaban ahí, iban a visitarla, estaban ahí en casa. Pero cuando mi tía fallece, ¿verdad?, ahora los hijos, la última vez que los vi, vivían peleados. O sea, se traían del chongo unos con otros. Y yo podía entender esto, ¿verdad? A veces la mamá hace esa función, ¿verdad?, que mantiene a la familia unida. Entonces, imagínate un chavito de, no sé, de 7, 8 años perdiendo a su mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo marcaría esa tristeza, ese dolor en el corazón? ¿Verdad? Esa es una de las cosas, o una de las heridas que José empezó a experimentar. Otra herida que José empezó a experimentar era que sus hermanos lo odiaban. No lo querían, lo odiaban, ¿sí? Yo no me imagino ser odiado por mis hermanos, ¿verdad? Yo no sé si usted tenga hermanos, ¿verdad? No sé cómo vivan en su familia, ¿verdad? Yo no sé si tienen una buena comunión. Pero en este caso José dice que sus hermanos lo odiaban. Dice Génesis 37 al 4. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Luego dice: no dirigía ni una sola palabra amable hacia José.
Ahora, creo que la historia se cuenta sola, ¿verdad? Cuando dice ni una palabra amable, usted imagínese, ¿verdad? Cómo lo trataban siendo un adolescente, ¿verdad? Una cosa es odiarlo, ¿verdad? Y otra cosa es maquilar algo contra una persona, ¿verdad? Porque no solamente lo odiaban, sino que, dice Génesis 37 al 38, conspiraron para matarlo. Sus propios hermanos conspiraron para matarlo. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, Génesis 37, 18, lo reconocieron desde lejos, mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Entonces, una cosa es odiarlo, ¿verdad? Ok, no lo hablo bien. Y otra cosa ya es maquilar cómo matar, ¿verdad? Que creo que está peor, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha maquilado matar a alguien? ¿Verdad que no? Yo creo que se necesita tener mucho valor para hacer un plan así, ¿verdad? Acabar con la vida de alguien. Pero peor cuando son tus hermanos, ¿verdad? Peor cuando son tus hermanos. Entonces, esa es otra herida, ¿verdad? Entonces, que tenía José en su vida. Otra herida que José pudo experimentar, dice la Biblia en Génesis 37, 23, lo despojaron de sus ropas. Dice, entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta, ¿verdad? Obviamente los hermanos habían visto la túnica que le había dado su padre Jacob y lo que hicieron fue quitársela. Lo despojaron, le quitaron sus ropas, ¿verdad? Y no solo eso, el 37, 24 dice que lo secuestraron. Imagínate, sus propios hermanos, ¿verdad? Lo secuestraron. Dice, después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua allá adentro. ¿Sí? Un adolescente, ¿verdad? Un adolescente, imagínate experimentar todas esas situaciones en su vida. Secuestro, ahí ya por lo menos llevamos 5 cosas, ¿verdad? Que José pudo experimentar en su adolescencia, que fueron marcando su vida, marcando su corazón, ¿verdad? Otra cosa más que hicieron con José y lo siguieron atacando, ¿verdad? Dice que lo vendieron como esclavo, ¿sí? Lo vendieron como esclavo. Génesis 37, 28 dice, entonces cuando se acercaron los ismaelitas que eran mercaderes, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes se lo llevaron a Egipto, ¿verdad? Lo vendieron como esclavo, ¿sí? Y ahí yo creo que José empezó a notar que había algo que Dios quería hacer a través de él. Lo vendieron y se lo llevaron a Egipto. Y en Egipto empieza a hacer otra historia de su vida, ¿verdad? Que poco a poco vamos a ir desglosando. Ahora, no solo lo vendieron como esclavo, dice que mintieron a sus padres para cubrir su culpa. ¿Cómo maquilaron todo? No sé si se da cuenta. ¿Cómo maquilaron todo para un chavito adolescente? ¿Verdad? ¿Cómo fue marcada la vida de José? Dice, entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con sangre. Luego enviaron a la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? ¿Verdad? Trataron de engañar a su padre, ¿verdad? Como diciendo, híjole, yo creo que una bestia del campo lo atacó, lo mató y lo único que encontramos fue esto, la túnica que tú le habías dado, ¿verdad? Entonces maquilaron toda esa escena, ¿verdad? Digna de una serie de Netflix, ¿verdad? Entonces de muchos capítulos, ¿verdad? Entonces maquilaron todo eso para la vida de José. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí? Ahora, cuando José va a Egipto, dice la palabra que Dios
Cuando ya vimos que lo habían vendido como un esclavo, José llega a Egipto, ¿verdad? Y hace un momento dije que le empezó a cambiar la vida de José en ese momento, ¿verdad? Quizás todavía no entendía por qué pasaba todo ese tipo de situaciones, pero empezó a entender que a lo mejor Dios tenía un propósito a través de eso que estaba viviendo, porque dice la palabra de Dios que Dios empezó a bendecir a José ahí donde estaba. Siendo un esclavo, ¿verdad? Fue el mejor de todos, yo creo que fue ascendiendo. Y la gente veía cómo José iba siendo, y era bendecido de parte de Dios, ¿verdad? Hasta llegarlo a posicionar en un lugar de privilegio, de prestigio, ¿verdad? Entonces, de ser un esclavo, Dios lo empieza a subir de categoría, como quien dice, ¿no? Y lo empieza a posicionar siendo uno de las personas más importantes en Egipto. Pero no todo queda ahí, ¿verdad? Porque José empieza a experimentar otras cosas en su vida cuando ya está en Egipto. Dice la palabra que no solamente, si regresamos un poquito, no solamente mintieron a su papá, no solamente lo vendieron como esclavo, sino que ya en Egipto dice que sufrió acoso sexual. Otra herida más, acoso sexual, ¿verdad? Dice Génesis 39, el 7 al 12, dice: y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlos con deseos sexuales, ¿verdad? Entonces José, yo creo que estaba guapo, ¿verdad? Así como yo, ¿verdad? Hermoso, chulo, ¿verdad? Estaba guapo, ¿verdad? Porque para que se fijara la esposa, ¿verdad?, de Potifar en él, o sea, tendría que tener una cualidad especial, ¿verdad? Era guapo. Entonces dice que le ordenó a ella que se acostara con él, pero José se negó. Le contestó: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo, ¿verdad? Él no me ha negado nada con excepción de usted. José diciéndole, ¿verdad? Dice: porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado en contra de Dios. Día tras día ella seguía presionando a José. Imagínate, ¿no? O sea, ay, una tras otra. Yo creo que ella decía: mejor ya, lo mejor sería que ya no la viera para nada. O sea que la mujer andaba aferrada con él, atrás de sus huesitos, ¿verdad? Entonces, dice que lo seguía presionando, pero se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer un trabajo y no había nadie ahí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de casa, ¿verdad? Entonces, sufre acoso sexual, la chava andaba bien sobre, ¿verdad?, atrás de él, pero él decide huir, corrió, ¿verdad? Y en eso ella se queda con su manto, ¿verdad? Y la siguiente herida que yo puedo ver en José es que fue acusado injustamente. ¿Qué es lo que pasó? Esta mujer le dice a su esposo: el esclavo que trajiste, ¿verdad?, trató de aprovecharse de mí, ¿verdad? Trató de seducirme, trató de aprovecharse de mí. O sea, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, eso podemos decir que fue una acusación injustamente, que José fue llevado a la cárcel, ¿verdad? O sea, todavía le echan a la cárcel. ¿Me explico? Entonces, dice que en la cárcel pues fue uno de los mejores reclusos ahí, ¿verdad? Hasta llegar, o sea, fue escalando, otra vez desde abajo fue escalando hasta llegar con el faraón, ¿verdad? Y ya es donde, ya con el faraón vio que Dios bendecía mucho la vida de José y ahora lo pone como gobernante de toda la nación. Imagínate, qué increíble situación la de José. Cómo empieza odiado por sus hermanos, cómo empieza a que sus hermanos maquilen cómo matarlo, lo llevan como esclavo, lo llevan a Egipto, y de ser un esclavo ahora era el segundo mayor en el reino de Egipto. Yo pregunto, ¿creen que no tenía un propósito Dios con José ahí? La vida lo marcó con estas cosas, siendo un adolescente, ¿verdad? Dios siempre estuvo con José. José tuvo una vida dura,
Creo que experimentó toda clase de rechazo, de humillación, de tristeza, de abandono, de traición, de injusticia. Él experimentó todas ese tipo de cosas, pero Dios tenía un propósito perfecto con él. Así como te digo en esta hora, Dios tiene un propósito perfecto contigo, conmigo, pero tenemos que venir a Él. Amén. Él puede sanarte, Él puede convertir nuestra tristeza en alegría, tu aflicción en paz, tu desesperanza en esperanza, tu vida herida convertirla en un propósito glorioso, pero tenemos que venir a Él. José tuvo que encontrar un propósito, ¿verdad?, en Dios a través de todas las situaciones que él vivió. A través de esas situaciones dolorosas, de esas heridas en el corazón, en el alma, tuvo que encontrarle un sentido a eso. Génesis 50:20 dice: José ahora ya presentándose a sus hermanos, ¿verdad? Aquellos que lo habían vendido, aquellos que lo habían maltratado, aquellos que lo habían secuestrado, despojado. En este versículo dice la palabra que José tiene un encuentro con ellos y les dice, fíjense bien, ustedes se propusieron hacerme un mal a mí. José ahora los está confrontando, ¿verdad? Ustedes se propusieron hacerme un mal a mí, pero Dios dispuso todo para bien. Todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahora José tiene un cargo importante en Egipto y gracias a él no se murieron miles de personas, porque recordemos que había una escasez de hambre, ¿verdad? En el tiempo de José había una escasez y solamente él pudo, con la ayuda de Dios, discernir un plan, un propósito para que no hubiera escasez. ¿Me explico? Y gracias a José mucha gente pudo vivir y eso está tremendo. Entonces, de ser vendido como esclavo, era uno de los gobernantes de Egipto. Ahora, José falleció, ¿verdad?, cuando tenía 110 años. Su cuerpo había recibido un embalsamamiento y fue puesto en un sarcófago. ¿Recuerdan cómo enterraban antes a los faraones? ¿Verdad? O sea, que los enterraban con un entierro digno, ¿verdad?, digno de un gobernante de Egipto. Así fue enterrado José, ¿sí? Sin antes pedir como última voluntad y un acto de fe que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. O sea, un acto de fe, decir, yo quiero ir a la tierra donde Dios le prometió a mis padres, ¿verdad? Quiero ser enterrado en esa tierra que fluye leche y miel. José no la conocía, ¿verdad? Pero él en un acto de fe dice, yo quiero ser llevado a ese lugar. Entonces, ¿hasta qué grado Dios transformó el sufrimiento de José en algo extraordinario? Si no hubiera sido por José, quizás toda la demás descendencia de Jacob hubiera muerto de hambruna, ¿verdad? Y la nación de Israel ni siquiera existiría. Entonces, gracias a José, o sea, todo lo que llegó a trascender hasta el día de hoy, ni la nación de Israel hubiera existido. Y algo increíble, que a mí dice más extraordinario, dice que José, su anhelo era que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Y en Josué 24:32, fíjense lo que dice. Josué 24:32 dice, los huesos ¿qué? De José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron ¿de dónde? De Egipto. Fueron enterrados en Siquem, en la porción de la tierra que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. O sea, al final de cuentas Dios cumplió un anhelo del corazón de José, ser enterrado en la tierra prometida, ¿verdad? Y a mí se me hace algo extraordinario, porque como a través de ese sufrimiento Dios lo convirtió en algo extraordinario, que hasta el día de hoy tú y yo podemos hablar acerca de ese suceso. Entonces Dios cumplió su voluntad en José. Y hoy te quiero decir en esta tarde, hoy puedes cambiar tu historia de vida
y dejar que el Señor sane tus heridas, sane tu corazón y sane tu alma para llevarte a esa tierra que Dios te ha prometido a ti. Mi pregunta sería, ¿cómo estás hoy? ¿Qué heridas han marcado tu vida hoy? ¿Qué heridas hay en tu corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que te dicen? No puedo avanzar, o sea, híjole Señor, de chico mi papá me maltrató, de chico mi papá me golpeó, eso abrió una herida en mi corazón que no he podido perdonar. O mis hermanos me hicieron bullying todo el tiempo y no me quieren, o sea, yo necesito sentir ese amor, ¿verdad? Ese perdón. Yo quiero que Dios sane mi corazón. ¿Qué heridas hay en tu vida hoy? ¿Qué es lo que no te permite avanzar en esta hora? Y lo único que yo te podré decir en esta tarde es que Dios está aquí. Y Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere sanar esas heridas que hay en tu interior. Tú sabes cuáles son, pero si tú quieres experimentar ese propósito que Dios quiere hacer, eso es extraordinario que Dios quiere hacer en ti, hoy tienes que sanar tu vida. Hoy tienes que sanar tu corazón. Y no te digo que a lo mejor va a ser como una varita mágica, ¡pum!, ya, sanaste. No, va a ser un proceso. Pero recuerda que en el proceso Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a estar ahí, tocando tu vida, ayudándote, sanando tu corazón. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en esta tarde no te pones de pie?